Bien, entonces vamos a empezar con lo que son las funciones elementales. Funciones elementales. Sí, entonces estas funciones elementales son una... son funciones analíticas, ¿sí? Así como lo vimos ayer, pero que luego tienen propiedades distintas a las propiedades de las funciones algebraicas. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a estudiar aquí pues, es precisamente el comportamiento de estas funciones cuando se evalúan de manera compleja o cuando son evaluadas en un dominio complejo. ¿Sí? Entonces, la primera función que vamos a ver es la función exponencial. Entonces, la función exponencial, pues la vamos a definir como e elevada a la z, ¿sí? Que utilizando la definición de z igual a x más y, ¿sí? Y las propiedades de los exponenciales, entonces esta función la podemos escribir como e a la x por e a la y, ¿ok? Pero esta parte, la parte compleja, pues corresponde a la fórmula de Euler, que también la podemos escribir como e a la y es igual a coseno de y más y seno de y, donde y entonces se toma como un ángulo que es medido en radianes, ¿sí? Entonces, esta forma exponencial, ¿sí? La vamos a poder nosotros expresar de esta manera, o la vamos a poder nosotros identificar de esta manera, como una función que va a tener una parte real que se está multiplicando por una parte imaginaria. Y esta parte imaginaria pues corresponde a una suma de funciones trigonómicas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las propiedades de la función exponencial, bueno, pues vamos a poder trasladarlas a las propiedades que ya conocemos. Es decir, que e a la z1 por e a la z2 debe de ser igual a e a la z1 más z2. ¿Ok? Y esto se puede verificar fácilmente, porque si nosotros decimos que z1 es x1 más y1i y que z2 es x2 más y2i, pues vamos a tener entonces lo siguiente. Tendríamos que e a la z1 por e a la z2 lo podemos expresar como e a la x1 más y1i por e a la x2 más y2i. ¿Sí? Pero ya sabemos que de acuerdo a las propiedades de los exponentes, pues esto lo podemos expresar como e a la x1 por e a la y1i y e a la x2 por e a la y2i. Entonces, si nosotros agrupamos los términos, pues esto puede ser e a la x1 por e a la x2 por e a la y1i por e a la y2i. ¿Ok? Entonces, en la parte real, pues no va a existir ningún problema. Vamos a tener aquí, se aplican las leyes de las propiedades, perdón, de los reales. Se aplican las propiedades de los exponentes definidos sobre los reales. Y en la parte imaginaria, como ya lo habíamos visto anteriormente, pues entonces esto se va a poder expresar como e a la y1 más y2 por i, ¿sí? Aplicando las propiedades asociativas de los complejos. Entonces, pues quiere decir que e a la z1 por e a la z2 se va a poder expresar como e a la x1 más x2 por e a la y1 más y2. ¿Ok?
Y además, como x1 más x2 más y1 más y2i, ¿sí? Esto corresponde pues precisamente a x1 más y1i más x2 más y2i. ¿Sí? Y esto pues entonces va a ser z1 más z2. Entonces, el lado derecho de esta ecuación, es decir, esto, pues se puede, bueno, el lado derecho de esto, ¿sí? Se puede expresar entonces como e a la z1 más z2. Y es entonces, pues básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? La propiedad que queríamos demostrar. Que el producto de dos exponenciales complejos es lo mismo que un exponencial elevado a la suma de las potencias. Y de aquí se desprende otra propiedad, que sería el cociente, es decir, e a la z1 sobre e a la z2, pues debería de ser igual a e a la z1 menos z2, ¿sí? Y esta propiedad pues ya nos queda como ejercicio, ¿no? O sea, es básicamente expresar cada número complejo en su forma real o imaginaria y aplicar las propiedades algebraicas que ya conocemos para llegar a esta expresión, ¿sí? Entonces, de inicio tenemos estas dos expresiones que se siguen cumpliendo, así como se cumplían con los reales, con el exponente complejo. Bien, existen otras propiedades importantes que debemos conocer acerca de la función exponencial compleja. Por ejemplo, su derivada. ¿Sí? La derivada de e a la z, donde z es cualquier número complejo, va a ser, al igual que en el caso de los reales, pues va a ser e a la z, para cualquier z, ¿sí? Para todo z que pertenece a los complejos, ¿sí? Entonces, si la derivada de esta función existe en cualquier número complejo, pues esto quiere decir que esta función, es decir, la función exponencial, es una función entera. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que las funciones enteras son aquellas en las que su derivada existe en todos los puntos, ¿sí? Además de esto, e a la z es distinto de 0 para cualquier número complejo, ¿sí? Entonces, al igual que en la parte, al igual que en la función definida sobre los reales, pues sobre los complejos, la función exponencial tampoco es 0. Y esto se puede ver más claro si nosotros tomamos esto se puede ver más claro si nosotros vemos la definición de esta función exponencial en forma polar. Si nosotros escribimos que e a la z sea igual a ρ por e a la i phi, ¿sí? Donde ρ es igual a e a la x y phi es igual a y, ¿sí? Que es básicamente la definición que teníamos aquí arriba, que ya se me perdió. Esta, ¿sí? Entonces tenemos un número real, que es ρ, y nosotros sabemos que y es el ángulo de las funciones trigonométricas en el coseno, ¿sí? Es el argumento, entonces lo expresamos precisamente como phi. Okay. Entonces, si nosotros expresamos la función exponencial de esta manera, entonces podemos decir lo siguiente: el módulo de e a la z va a ser e a la x, o ρ, ¿sí? Y el argumento de e a la z, pues va a ser precisamente phi o y más un múltiplo entero de pi. Recuerden que ya habíamos visto esto cuando vimos lo de los vectores o de la forma o de los números complejos expresados en forma vectorial. Como estamos dando una vuelta, o más bien, si nosotros tomamos un vector, está más fácil si se los pongo aquí en vez de estarles haciendo señas.
Si nosotros tomamos un vector y damos una vuelta completa, regresamos al mismo punto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, ese ángulo va a ser igual a cualquier otro que tenga un múltiplo entero de 2pi, es decir, que esté girando, ¿no? Y puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, ¿okay? Es decir, n puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ok? Entonces, ya se me olvidó que estaba diciendo. Ah, sí, el módulo pues va a ser entonces sea la x o rho, y el argumento pues es igual a y más un múltiplo entero de 2pi, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí, dado que es un, o sea, es un número real, entonces el módulo de este número real, pues siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces, e a la z siempre es positivo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando la magnitud o el módulo de un número real, ¿ok? Entonces, sucede también, o suceden entonces otro tipo de cuestiones o otras propiedades que se desprenden de esta expresión. Por ejemplo, como e a la z más 2pi, e a la z más 2pi, pues se va a poder expresar como e a la z por e a la 2pi, ¿sí? Pero resulta que esto es igual a 1. ¿Okay? Entonces, esto es igual a 1 y es igual a 1 porque recuerden que esto se puede expresar como coseno de 2pi más i seno de 2pi, ¿sí? Y el seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1. Entonces, por eso esta expresión es igual a 1. ¿Okay? Entonces, nos estamos dando cuenta de que como esto es igual a 1, o sea, este factor es igual a 1, pues esto, o sea, esta expresión termina siendo igual a e a la z. Eso quiere decir que la función exponencial, o sea, e a la z, es una función periódica con un periodo de 2pi. ¿Sí? O sea, quiere decir que la función, si nosotros la graficáramos, su gráfica sería igual cada intervalo que mida 2pi. O los valores de una función exponencial van a ser iguales cada 2pi. ¿Sí? Como un seno. Ay, pero está bien alto, me asustó. Déjeme bajarlo. Sí, como el seno o el coseno. Nada más que el seno y el coseno tienen periodo real, es periodo de 2pi. Y este es un periodo imaginario o complejo, sí, que es 2pi. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Una propiedad que tiene la función exponencial compleja que no tiene la función exponencial real es la siguiente. Nosotros sabemos que e a la x siempre es positiva, ¿sí? O sea, la función exponencial real siempre es positiva, de hecho es asintótica con el eje de las x, ¿no? Con respecto a 0. Pero e a la z sí puede ser negativa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que e a la i pi pues va a ser igual a coseno de pi más i seno de pi, ¿sí? Pero coseno de pi es menos 1 y seno de pi pues es 0. Entonces quiere decir que esta función exponencial compleja también puede ser negativa, ¿ok? Entonces hay que tener ahí cuidado en no acotar los resultados de la función compleja únicamente a resultados positivos, ¿sí? También pueden ser negativos. ¿Okay? Entonces, ¿qué más?
Bueno, básicamente esto es la función exponencial. No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Entonces, el truco, vamos a decirlo así, el truco de la función exponencial en forma, de la función exponencial definida sobre los complejos va a ser poderla visualizar como el producto de dos funciones exponenciales, una función real y una función imaginaria, donde la parte imaginaria se va a expresar entonces en términos de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Sí? En otras palabras, e a la z es igual a e a la x por e a la y. O, dicho de otra forma, rho por e a la y t. O phi, o como quieran decir. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que vamos a estar tomando y estudiando la función exponencial. Bien. Luego, aunado a la función exponencial, pues existe la función logarítmica. ¿Cómo nace o de dónde surge la necesidad de definir la función logarítmica? Bueno, esto nace a partir de la necesidad de resolver la siguiente ecuación. ¿Sí? Si nosotros sabemos que z es un número complejo distinto de 0, pues queremos poder determinar el valor del número w, ¿sí? Es decir, a qué número complejo tenemos que elevar la función exponencial de manera que obtengamos el número complejo z. Entonces, nosotros podemos escribir ambos números de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que z es igual a r por e a la i teta, ¿sí? La forma polar del número complejo, y como ya lo habíamos hecho antes, pues w sería u más i por v. Entonces, quiere decir que esta expresión la vamos a escribir como e a la u más i v, que es igual a, r por e a la i teta. Y así como acabamos de ver ahorita, pues este lado izquierdo lo podemos reescribir como e a la u por e a la i por v. ¿Sí? Pero entonces, así como ya lo habíamos hecho antes, quiere decir aquí que las partes reales e imaginarias de cada una de estas expresiones pues deben de ser iguales. Es decir, que e a la u debe de ser igual a r y las potencias aquí, pues tendríamos entonces que v es igual a teta más un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Recuerden que siempre que estemos hablando de ángulos o de argumentos, tenemos que que siempre que estemos hablando de igualdades entre los argumentos, debemos de considerar los múltiplos enteros de 2pi, es decir, el mismo número, pero una vez que haya dado una vuelta completa, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, pues de aquí se desprende, el primer despeje que podemos hacer, ¿no? Porque es un despeje real, que es esta parte. Entonces, como esto está definido únicamente sobre los reales, porque tanto u como r son la parte real de los números imaginarios con los que estamos trabajando, pues entonces quiere decir que u tendría que ser igual al logaritmo natural de r, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos dicho que era w, pues w lo vamos a poder expresar como el logaritmo natural de r más i por lo que es v, que es teta más 2n pi, donde n ya sabemos que es un entero. Lo voy a poner así como pertenece a nosotros. Es una z. ¿Ok? Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es precisamente resolver esta ecuación, ya se me fue, aquí está, precisamente resolver esta ecuación, es decir, queremos expresar o definir la función logarítmica de manera que podamos resolver esta ecuación, pues entonces quiere decir que esta función precisamente la vamos a plantear como el logaritmo de z debe de ser igual a todo esto, el logaritmo natural de r más i por teta más
2n pi cuando n pertenece a los enteros. ¿Ok? Entonces, cuando se da el caso, bueno, más bien, si nosotros decimos esto, que el logaritmo de z es igual a logaritmo de bla, 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 entonces la primera expresión que teníamos, pues la vamos a escribir como e a la logaritmo de z es igual a z, cuando z es un número distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la definición de lo que es, o sea, esta junto con esta, es la definición de lo que es la función logarítmica, ¿sí? Ojo aquí, no es equivalente, bueno, más bien, es el equivalente a la función logaritmo natural, pero no es el logaritmo natural, porque el logaritmo natural está únicamente definido sobre los reales, ¿sí? Entonces, es una expresión, o sea, es una función que nos permite resolver esta ecuación, y esa expresión o esta función se define de esta manera. ¿Okay? Déjenme nada más, voy rápido por agua porque se me olvidó y está volviendo la garganta. Eso va. Listo, lo siento. Ok, entonces, hasta aquí se entiende lo que es la función logarítmica. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues entonces significa que yo voy a poder calcular el logaritmo de los números complejos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que z sea igual a -1 menos raíz de 3i, ¿sí? Pues, primero que nada, de acuerdo a lo que tenemos nosotros aquí, a la definición del logaritmo de z, tenemos que determinar r, que es el módulo, y tenemos que determinar θ, que es el argumento principal. En otras palabras, tenemos que expresar este número complejo en forma polar, ¿sí? Y eso, pues, lo sabemos hacer. Es decir, r va a ser la raíz de -1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces, esto va a ser 1 más 3, que es 4, y la raíz de eso es 2. ¿Sí? Entonces, el módulo va a ser 2. Y el ángulo tangente de θ, pues va a estar dado por menos raíz de 3 sobre -1. Es decir, arcotangente de raíz de 3. Que sería arcotangente de raíz de 3. Que nos da pi tercios. Pi tercios. ¿Ok? Ah, no. Pero si es pi tercios, no. No es pi tercios, ahí les digo por qué. Porque este número, -1 menos raíz de 3, está en el tercer cuadrante. Entonces estaría así como hacia acá, ¿no? Entonces, pi tercios es este ángulo. Sería este ángulo medido así. Y nosotros queremos el ángulo principal, que debería de ser este medido hacia acá, ¿sí? Entonces, si este de aquí es pi tercios, perdón, pero es medido desde acá. Sí, desde acá, desde el eje de las X positivo, pero en dirección contraria porque es el ángulo principal. Entonces, si esto de aquí mide pi tercios, pues entonces todo lo demás debe de medir 2 pi tercios.
Pero como lo estamos midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es negativo. Menos 2 pi tercios. ¿Sí? Ahí era lo que les decía en la primera clase, ¿se acuerdan? Que teníamos que verificar en cuál de los cuadrantes se encontraba el número complejo para poder determinar entonces su argumento. ¿Sí? Entonces, tenemos que su módulo es 2 y su argumento va a ser menos 2 pi tercios. Quiere decir entonces que el logaritmo de z, es decir, el logaritmo de menos 1 menos raíz de 3i, pues va a ser igual a el logaritmo natural del módulo más i veces el argumento más un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Y pues esto lo podemos nosotros simplificar un poquito, ¿no? Va a ser el logaritmo natural de 2 más i veces, es aquí, 2, 6 tercios. 6 tercios, 6 menos 2, 4. No, mejor así, porque luego n no sé cuánto vale. Entonces podemos nada más factorizar un 2. 2 y por... Oh, no, de hecho también podemos factorizar pi. 2 pi. Entonces sería n menos un tercio. ¿Sí? Entonces este es el resultado del logaritmo de z. En este caso, nada más hay que tener presente que la función logaritmo va a ser una función multivariada. Quiere decir que el valor del logaritmo de un número complejo va a estar determinado por el valor de n, ¿sí? Y nosotros sabemos que n pues corresponde a un número entero. Puede ser 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso, o sea, no es un resultado numérico, es un resultado multivariado que depende del valor que se le asigne de n. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el hecho de que la función logaritmo sea una función multivariada quiere decir que debe de existir un valor principal, es decir, como un valor base a partir del cual se desprendan el resto de los valores si es que estos fueran graficados, ¿sí? Y ese valor principal pues está dado precisamente valor principal de logaritmo de z va a estar dado cuando n es igual a 0, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la expresión que tenemos para el logaritmo de un número complejo, cuando n es igual a 0, entonces quiere decir que el valor principal va a estar dado por el logaritmo de z va a ser igual a el logaritmo natural de r más i teta, ¿sí? Ya sin la multiplicidad de 2pi. ¿Sí? Que sería básicamente el logaritmo del número original, o sea, sin considerar las posibles vueltas que pueda dar alrededor de una circunferencia. ¿Sí? No sé si me explico con eso. Okay. Algo importante de la función logarítmica en los números complejos es que a diferencia de los números reales, sí existe el logaritmo de números negativos, ¿sí? En los números reales no está definido y ustedes lo saben, ¿no? O sea, el logaritmo en los números reales, el logaritmo natural, está definido únicamente para... Ay, perdón, perdón, listo. El logaritmo natural de números reales está definido únicamente para números positivos, ni siquiera el 0. El x es positivo, ¿sí? Pero en los números complejos ese no es el caso. En los números complejos el logaritmo sí está definido para cualquier número mientras sea distinto de 0. Quiere decir que va a poder ser positivo y va a poder también ser negativo.
y lo podemos incluso calcular. Por ejemplo, el logaritmo de menos 1, si ustedes se van a su calculadora y le ponen así logaritmo natural de menos 1, pues les va a salir error, ¿sí? Pero aquí no es el caso, porque en este caso, si decimos que z es igual a menos 1, entonces podemos calcular de z su módulo, y su ángulo. Bueno, que de hecho no está definido así, ¿no? Si estamos en menos 1, entonces quiere decir que es este número complejo el que tenemos, y entonces θ pues es igual a pi. ¿Sí? Entonces quiere decir que el logaritmo complejo de este número pues va a estar dado por el logaritmo natural de 1 más y veces el argumento, que es pi, más un múltiplo entero de 2. ¿Sí? Pero entonces, el logaritmo natural de 1, ese sí lo conocemos, y es 0, y por lo tanto, el valor de este logaritmo pues va a ser igual a i por pi más 2n más 2n pi, ¿sí? El valor principal de este logaritmo, cuando n es igual a 0, pues va a ser pi i. ¿Ok? Entonces, esa es la principal, creo que de las principales diferencias, además de cómo se define, entre los logaritmos reales y el logaritmo complejo, ¿sí? Que aquí sí se define para números negativos. Entonces, como la definición se separa en una parte real y en una parte imaginaria, pues la parte imaginaria es la que sigue prevaleciendo, a pesar de que sean números negativos. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas aquí? ¿No? Vamos a ver entonces, disculpen, vamos a ver entonces lo que son las ramas o ramificaciones y las derivadas de la función logaritmo, ¿ok? Y luego vemos algunas propiedades y con eso terminamos. Entonces, derivar. Bien, si nosotros tenemos que z expresado en forma polar es igual a r por e a la i θ, y es un número complejo distinto de 0, entonces nosotros sabemos que θ va a tener alguno de los valores θ mayúscula más 2n pi, donde ya sabemos que n pues es un entero, ¿sí? Entonces, básicamente, esto pues nos lleva a la definición que ya teníamos del logaritmo de un número complejo que está dado por el logaritmo natural de r, que es el módulo, que esto sigue siendo parte real, más i veces el argumento principal más 2n. ¿Ok? Nada nuevo va a funcionar. Y como sabemos que el logaritmo es una función multivariada, podemos nosotros tomar únicamente el valor principal de la misma, que es precisamente cuando n vale 0. Esto es entonces que el logaritmo de z es igual al logaritmo natural de r más i t. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros tomamos que el logaritmo natural de z debe de ser otro número complejo, pues entonces quiere decir que este número complejo tiene partes, estas son llaves, que tiene partes reales, pues sé que me salgan peor. Ahí está.
Entonces, este número complejo va a tener una parte real y una parte imaginaria respectivamente, ¿sí? Donde la parte real pues va a ser el logaritmo natural y la parte imaginaria pues va a ser precisamente t. ¿Sí? Fíjense que aquí tanto u como v los defino en términos de r y de teta, no de x y y. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con el número complejo en su forma polar, ¿sí? Bien, entonces esta función que tenemos aquí, pues esta función que nos queda, ya es una función de un solo valor, a diferencia de la definición original del logaritmo, que era esta, ¿sí? Que era multivariada. Entonces, esta función que tenemos, pues es una función de un solo valor y es continua en el dominio que ya conocemos, ¿no? Que pues, serían los... ay, se me fue. En un argumento definido entre menos pi y pi. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos determinar, a partir de esta expresión de la función, pues podemos determinar las ecuaciones de Cauchy-Riemann de esta función para determinar si la función es analítica. En otras palabras, para determinar si va a ser derivable en todos los puntos de su dominio. Y fue lo que les pasé ahorita por WhatsApp. En coordenadas polares, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se definen como R por la parcial de u en R debe de ser igual a v a la parcial de v en teta. Y la parcial de u en teta debe de ser igual a menos r por la parcial de v en r. ¿Sí? En algunos libros, de hecho creo que en el libro de Spiegel viene el factor r, viene como razón, es decir, sería parcial de u en r es igual a 1 sobre r por parcial de u en teta, ¿sí? Pero pues es exactamente lo mismo. Entonces, podemos nosotros, pues, determinar las derivadas, o más bien, podemos nosotros determinar la derivada de la función logaritmo a partir de las definiciones de... a partir de la definición precisamente del logaritmo y de la función exponencial con la cual está relacionada. ¿Sí? Sería lo siguiente. Bien, entonces, primero que nada, pues vamos a determinar si la función va a ser analítica, ¿no? Es decir, vamos a tomar la función logaritmo, pues vamos a derivarla viendo si cumple o no cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, nosotros dijimos que u es igual a el logaritmo natural de r y dijimos que v era igual a t. Sí, ¿verdad? ¿Dijimos eso? Sí. Ok. Entonces, si nosotros derivamos parcialmente, bueno, la parcial de u en r, pues va a ser 1 sobre r, la parcial de u en teta va a ser 0, la parcial de v en r va a ser 0 y la parcial de v en teta va a ser 1, ¿sí? Entonces, tomando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues tendríamos que r por la parcial de u en r debe de ser igual a la parcial de u en teta. Y la parcial de u en teta debe de ser igual a menos r por la parcial de v en r. Gracias. ¿Sí? Entonces, pues r sobre r es 1, que es igual a 1 si se cumple, y 0 es igual a 0, que también se cumple. Entonces, al cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann para la función logarítmica, pues para la función logaritmo podemos decir que es una función analítica, es decir, que su derivada va a estar definida en todos los puntos de su dominio. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser esta derivada? Bueno, denme un segundo.
No puedes estar entrando y saliendo. Perdón, es que estaba mi perrito en la oficina y estaba rasque la fuerza para hacer. Bueno, entonces, ¿qué es? Y vamos a ver cuál es la derivada. O sea, ya sabemos que existe y que va a existir para todos los puntos del dominio, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se va a definir? Bueno, la derivada de la función logaritmo de z va a ser igual a e a la menos i teta, ¿sí? Por la parcial de u en r más i por la parcial de v en r. Esto es e a la menos i teta por 1 sobre r más i por 0. I por 0. Entonces, la derivada del logaritmo de z va a estar dado por 1 sobre r por e a la i teta. ¿Sí? Esta es entonces la expresión que vamos a utilizar para derivar la función logaritmo. ¿Sale? Pero ahora, esto de aquí, muchachos, ¿a qué equivale? R por E a la I teta, ¿a qué equivale? ¿O qué es? Pues es la expresión polar de un número complejo, ¿sí? Entonces quiere decir que la derivada del logaritmo de z, pues va a ser 1 sobre z, igual que en el caso, real. Esto siempre y cuando el módulo sea positivo, ¿sí? Y que sabemos que va a ser, y que el argumento de z esté acoplado entre menos pi y pi. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esta es la expresión de la derivada. Ahora, cuando nosotros sabemos que el logaritmo es una función multivaluada, ¿sí? O que tiene múltiples valores. Entonces, una rama de una función multivaluada, más bien, ahí les va. Cuando nosotros elegimos un valor específico de una función multivaluada, a ese valor específico que estamos escogiendo se le conoce como rama, ¿sí? Esta rama es analítica para el punto específico en el cual lo estamos considerando, ¿sí? Ay, perdón. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué lo estamos mencionando? Bueno, nosotros sabemos que la función logaritmo, pues es el natural de r más i teta, que esta es el valor principal, y a esta función se le conoce como rama principal. ¿Sí? Existen otras ramas. Esto es tomando otros posibles valores dentro de los diferentes valores que puede ofrecer una función multivaluada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomásemos un valor distinto a 0 en la definición, un valor de n distinto a 0 en la definición del logaritmo natural, al obtener esa nueva función, porque es una función distinta, pues evidentemente también su definición cambiaría y también su derivada. Esto no quiere decir que sea una función diferente, simplemente quiere decir que es una rama diferente de la misma función que estamos estudiando, ¿sí? No sé si se entienda eso. Normalmente, o sea, casi por regla general, pues se trabaja con las ramas y los valores principales de la función. Pero en dado caso de que no sea así, por ejemplo, si a nosotros nos dijeran que el logaritmo de z es igual al logaritmo de r más i por z más 2pi, ¿sí? Cuando n es igual a 1,
pues entonces esta rama secundaria pues tendría un valor distinto a la rama principal y la derivada de esta rama secundaria también tendría un valor distinto, ¿sí? Entonces nada más tenemos que cuidar eso. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Hablando de cómo derivar la función logaritmo, ¿no? Evidentemente, muchachos, pues aquí se van sumando los conocimientos que ya tenemos acerca del campo de los complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros se nos pidiera derivar, no sé, el logaritmo de z más 1, pues entonces la derivada, ¿sí? Aquí aplicaría pues la regla de la cadena, ¿sí? Y entonces la derivada de esto pues sería 1 sobre z más 1. ¿Sí? Entonces pues aquí igual que en el campo de los reales, pues los conocimientos o los temas, las propiedades se van complementando. Bien, ya para terminar entonces vamos a ver algunas identidades de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, primero que nada, identidades. Logaritmos. Entonces, primero que nada, tenemos nosotros el logaritmo de un producto, ¿sí? Y siguiendo o análogamente a la parte, al logaritmo real, esto sería el logaritmo de la suma de los logaritmos. ¿Ok? Recuerden aquí que el logaritmo es una función que tiene distintos valores, ¿sí? Entonces, esto que estamos aquí proponiendo se deriva de la interpretación de que el argumento z1 por z2 es igual al argumento de z1 más el argumento de z2. ¿Sí? Esto lo vimos al principio, ¿se acuerdan cuando vimos la forma polar de los números complejos? Entonces, esto es lo que, o sea, por esta razón es por la cual esta expresión es válida. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Así como tenemos esta propiedad para el producto, pues vamos a tener la propiedad para el cociente, es decir, z1, el logaritmo de z1 sobre z2 va a ser el logaritmo de z1 menos el logaritmo de z2, ¿sí? Igual, muy análogo a lo que es en la parte real, ¿sí? Ahora, existen otras propiedades que son de interés que no se cumplen o que no son análogas al logaritmo natural, ¿sí? Definido sobre los reales. Por ejemplo, bueno, si z es distinto de 0, ¿sí? Entonces z a la n va a ser igual a e a la n por el logaritmo de z, ¿sí? Cuando n ya sabemos que es un entorno, ¿sí? Cuando n es igual a 1, fíjense que esto, o sea, cuando n es igual a 1, fíjense que esto pues se reduce precisamente a la definición de lo que era el logaritmo, ¿sí? Que fue la definición con la que empezamos, o la función logarítmica, que fue la definición con la que empezamos esta sección, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las propiedades, vamos a ponerle 3, y la siguiente propiedad importante va a ser que z a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n por el logaritmo de z. ¿Ok?
Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok. Pues entonces, básicamente estos son la primer parte de las funciones elementales, ¿sí? Que son la función exponencial con su derivada, la función logaritmo con su derivada y algunas de las propiedades que se van a cumplir en los logaritmos complejos. No sé si alguien tenga algún comentario o algo. Bien. Vamos a ver entonces. En esta última parte de las propiedades de los logaritmos, pues, vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar algo muy interesante. Ok, en lo que son los logaritmos naturales, o sea, en la parte, la definición real, nosotros estamos acostumbrados a esta propiedad. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos que el argumento del logaritmo está elevado a una potencia, esa potencia puede pasar como coeficiente del logaritmo, ¿sí? Vamos a ver que eso no necesariamente se va a cumplir en los logaritmos complejos. Queremos demostrar que el logaritmo de i al cuadrado no es igual a 2 por el logaritmo de i, ¿sí? Déjenme ver nada más aquí. Noticia que los ejemplos no los había preparado porque según yo los iban a exponer, bueno, los iba a exponer Karen, así que nada más déjenme revisar. Les voy a contar una mentira. Es más, vamos a ver primero que nada cuánto vale el logaritmo de i cuadrado, y antes de poder determinar propiedades, ¿sí? Entonces, según la definición de logaritmo que nosotros tenemos, ¿sí? Esto debería de ser el logaritmo de z es el logaritmo natural de r más i por t, ¿ok? Tomando la definición principal o el valor principal. Entonces, nosotros sabemos que i cuadrada lo podemos escribir también como menos 1, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿I cuadrada es igual a menos 1? Sí. Entonces, el logaritmo de i cuadrada tendría que ser igual al logaritmo de menos 1, que ya lo habíamos calculado, de hecho. Entonces, el módulo de menos 1, pues es igual a 1, y teta es igual a, dijimos, pi. Entonces, el logaritmo de i cuadrada debería de ser igual a 1 más no es cierto, el logaritmo natural se me olvidó, de 1 más pi, ¿sí? Y esto pues es igual a pi, ¿ok? Entonces ya tenemos el valor del logaritmo de i cuadrado. Pero si nosotros lo tomáramos como, o sea, tomando la identidad de que fuera 2 logaritmos de i, entonces tendríamos que calcular pues precisamente el valor del logaritmo de i, ¿sí? Y en este caso, si tenemos que z es igual a i, pues entonces su módulo
tendría que ser 1 al cuadrado, que es 1, pero su ángulo θ es igual a pi medios. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que 2 veces el logaritmo de i, pues sería 2 por el logaritmo natural de 1 más i por pi medios. Y esto sería 0,2 por pi medios, entonces nos quedaría pi i. No, sí quedan iguales. Sí, dependiendo del valor del ángulo que tomemos, pero sí quedan iguales. ¿Ok? Entonces, a menos de que el argumento se acote en ciertos valores del ángulo, ¿sí? Es decir, que en esta parte que estamos nosotros no sea el argumento principal, sino que tengamos que considerar otros valores, a menos de que eso suceda en el valor principal de la función, sí se cumple la identidad donde el logaritmo de i cuadrada es igual a 2 por el logaritmo de i. ¿Ok? Habría que verificarlo de forma general, pero en el caso particular del valor principal o de la rama principal, pues sí se puede. Bien, déjenme buscar otro ejemplito de probabilidad de los exponenciales. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver si nos sale. Queremos determinar si la siguiente función es analítica. ¿Sí? Entonces, así como vimos ayer, para determinar si una función es o no analítica, pues esta función debe de cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a determinar cómo es que vamos a expresar esta función. Bueno, pues f de z sería e a la x menos y, ¿sí? Es decir, e a la x por e a la menos y. Y lo podemos dejar así expresado en forma, ¿cómo se dice? Ay, oigan, cartesiana, o lo podemos transformar también a forma polar, es decir, f de z es igual a ρ o r, como le quieran poner, por e a la menos y t. ¿Ok? Donde, según lo que vimos, pues u tendría que ser igual a ρ y v tendría que ser igual a menos t. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí, maestra. Ah, bueno. Ok, entonces, por aquí, y esta expresión vimos con demostrar. Bueno, vamos a ver si sale en forma cartesiana y si no, pues ya nos pasamos a poner. ¿Sí?
Entonces, tomando esta definición de la función, pues vamos a hacer nosotros, o tenemos que identificar nosotros, su parte real y su parte imaginaria. Tenemos aquí. Ok, a la Z conjugado va a ser esto. Entonces vamos a trabajar primero con la parte cartesiana. Entonces, ¿se acuerdan de las ecuaciones de Cauchy-Euler en forma cartesiana? Que era parcial de u en x es igual a parcial de v en y, y parcial de v en y es igual a menos parcial de v en x. Sí. ¿Sí son así? Okay, perfecto. Entonces, pues aquí tenemos que identificar precisamente quién va a ser u y quién va a ser v. Entonces, según la forma que tenemos aquí definida, digan ustedes quién es u y quién es v. Pues v es e a la menos y a la menos y que A ver, v es menos y. Ajá. ¿Y u? X. X o de la y. ¿Sí? No sé si lo alcancen a ver bien así, muchachos, o quieren que lo pasemos directamente a polar. Creo que en polar se veía un poquito más explícito. Pues a ver. No sé, ¿ustedes? Más muy bien así, no sé los demás. Bueno, entonces, Dice ya tenemos... ¿Mande, perdón? que a ver en polar, dice Andrea. En polar quedaría así. Esta misma función, f de z, ¿sí? La expresaríamos como r por e a la i teta, ¿ok? Y entonces la forma, o sea, u en esta parte, que sería la parte real, pues es r. Y v, que es la parte imaginaria, pues sería teta. ¿Sí? No, sería e a la teta, ¿no? No sé si es teta o e a la teta. A ver. Sí. Es que según yo en cartesiano esto debería de ser así. En cartesiano esto debería de ser e a la x y e a la menos y. ¿Sí? Y entonces en cartesiano, pues las ecuaciones de Cauchy-Euler serían, bueno, la parcial de u en x sería e a la x, la parcial de u en y sería 0, la parcial de v en x sería 0, y la parcial de v en y sería menos e a la menos y. ¿Sí? Entonces aquí pues tendríamos que parcial de u en x Es igual. es igual a parcial de v en y. Sí, así es. Y la parcial de v en, perdón, de u en y es igual, pero es igual a 0. Esta sí cumple, pero esta no cumple. Entonces siguen siendo, No es analítica. no es analítica. Ajá. Si lo tomamos en forma polar, entonces la parcial de u en r es 1, la parcial de u en teta es 0, la parcial de v en r es 0 y la parcial de v en
teta es 1. Entonces, ahí ya no me acuerdo de las en forma polar, las tengo por allá anotadas. Eran, aquí está. R, un R es igual a V teta y teta es igual a menos RVR. Entonces aquí tendríamos R por 1 es igual a 1 y 0 es igual a menos R por 0. Entonces, esto sería R es igual a 1, que no cumple, y esto sería 0 es igual a 0, que sí cumple. Pero igual, si cumple una sola de ellas, pues sigue no siendo analítico. ¿Vale? Pero esto no debería de ser teta, debería ser menos teta. Igual no va a cumplir. Sí, entonces está claro cómo se determinaba si una función era o no era analítica por las ecuaciones de Cauchy-Euler. Y la cosa aquí es que para poder determinar en este caso específico, pues tenemos que utilizar la definición de lo que es la función exponencial, ¿sí? Para poder identificar cuál es su parte real y su parte imaginaria. ¿Ok? ¿Preguntas de este tema? ¿No? No Entonces, más. voy a dejar de grabar.